Hola a todos, mi nombre es Gabriela Cabezas y voy a enseñarles el día de hoy más o menos cómo leer ensayos de Borges. Hay varias razones por las cuales he decidido hacer este video y en realidad creo que la más importante es porque muchas personas tienen miedo de leer a Borges o no entienden cómo leer a Borges. Y si eso les pasa con los cuentos, o es mucho peor con los ensayos. Y la otra razón es porque yo soy profesora universitaria de literatura y antes daba literatura latinoamericana, pero el siguiente semestre solo voy a dar World Contemporary Literature y esa la doy en inglés y no toco nada de literatura latinoamericana. Entonces dije mejor las subo un poco de cómo era la clase para ver si a alguien le sirve, ¿no? No se preocupen porque a mí también me pasó la primera vez que intenté leer a Borges, que no entendí casi nada. Y en realidad me parece que es un poco terrible que los colegios manden a leer a Borges, pero no expliquen realmente cómo leer a Borges, porque hay un cómo leer a Borges. Y creo que lo más importante de cómo leer a Borges es leer prestando atención, con una concentración increíble y mucho cuidado. Entonces, para empezar, les voy a contar primero que no voy a decir nada de la vida de Borges. No les voy a decir dónde murió, dónde nació, etcétera, etcétera. Hay muchos videos sobre eso. Simplemente va a ser sobre los ensayos, especialmente con el ensayo La muralla y los libros, que está en otras inquisiciones. Para ello tengo este libro son las obras completas de Borges. Este es el tomo 2, tengo los 4 tomos. Y aquí el primer libro es Otras Inquisiciones, que de acuerdo a mí es el mejor libro que tiene Borges. Antes tenía problemas leyendo los ensayos y creía que de Borges me gustaban más los cuentos, pero ahora realmente me gustan mucho más los ensayos. A ver, entonces, para leer ensayos. El problema del ensayo es que no tiene una continuidad histórica. No es como la novela o como el relato que han evolucionado de ciertas formas. No, lo que pasa con el ensayo es que simplemente cambió a otros géneros. Ahora uno puede encontrar en el periódico diferentes opiniones, diferentes tipos de artículos. También hay ensayos que se publican en libros, hay ensayos que se dan en discursos. Entonces eso es lo que ha pasado. Y más que nada, los ensayos casi siempre han sido estudiados por los contenidos que tienen, no por la forma estilística de los ensayos, que es donde Borges vino a cambiar eso. Porque Borges escribe los ensayos más que nada por su valor estilístico, con más pegado a la narración que dándole importancia al discurso ensayístico. Y yo escribí aquí, hay una frase de Levi Strauss que dice: la cultura es ese universo artificial creado por el hombre, y Borges juega con esa idea. O sea, a Borges le encanta jugar con esa idea, por eso también a veces sus cuentos se parecen más a sus ensayos, se parecen más a ensayos. Borges es muy irónico en la forma en la que escribe, entonces a veces topa los mismos problemas en cuentos, los mismos problemas en ensayos, o mezcla todo un poco de una forma diferente. Entonces ahora que sabemos que Borges intentó dar a estos ensayos su propia forma estilística, hacerlos parecer más como narración, les voy a leer también una cosa que hay en el epílogo de Otras Inquisiciones de Borges. Y él dice: dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas de este volumen. Una, a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierran de singular y maravilloso. Entonces, ya desde aquí está diciendo que está utilizando las ideas religiosas o filosóficas más que nada por su valor estético. Entonces, estamos viendo aquí lo que es el arte, este valor estético para Borges. Y es muy curioso, o sea, decidí también esto por cómo empieza La muralla y los libros, que es el primer ensayo de Otras Inquisiciones. Entonces, hay que también recordar algo que es como la fórmula que tiene Borges para escribir sus ensayos. Eh, y es muy parecido a cómo se escriben los ensayos en realidad, sino que en medio de todo Borges siempre mete divagaciones, siempre le gusta jugar con ideas, entonces nos perdemos. Entonces primero Borges en la introducción introduce el problema, da el problema. Después da las ideas o soluciones que otras personas han dado sobre ese problema.
a veces también mete sus propias ideas sobre este problema, pero en realidad no estás tanto solucionando, sino más bien como que dando más contexto. Y finalmente en la conclusión nos da cuál va a ser toda de esta respuesta a este problema. Entonces, vamos a empezar con La muralla y los libros. Si es que ustedes no han leído La muralla y los libros, les recomiendo que vayan y lo lean antes de continuar con este video, porque así pueden darles ustedes un poco de su propio razonamiento para ver si es que en realidad está pasando lo que yo estoy diciendo, está introduciendo un problema, no está introduciendo, y así después vienen a confirmarlo. Entonces, tenemos La muralla y los libros. Yo cuando les hacía leer este ensayo a mis estudiantes era muy curioso porque de verdad no entendían, y es más que nada, creo yo, porque les faltaba prestar atención. Entonces, lo que tengo aquí es una introducción en la que habla sobre Shi Huangdi, que es el primer emperador de China. Y lo que tenemos es que al final, literal al final del primer párrafo, él dice: indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Entonces está diciendo cuál es el propósito, pero ¿cuál es esa emoción? Entonces, él está hablando de este personaje que erigió una muralla súper gigante y también eliminó muchos libros de la historia. Entonces dice que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Entonces es muy curioso porque no es que está dando a conocer un problema súper científico, o sea, más bien puede ser filosófico. ¿Por qué sentí esto yo cuando me enteré de este emperador, el primer emperador de China que erigió esta muralla? Después se pasa a otras ideas. En realidad aquí lo que hace es dar más contexto a esto de la muralla china, de Shi Huangdi, y habla de que primero dice que las murallas eran defensas, quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Y después vuelve a esta misma idea y más bien la complementa cuando dice que Shi Huangdi también quería la inmortalidad. Y es curioso porque en el ensayo dice que buscaba, mi perro está aquí, en el ensayo dice que buscaba un elixir, y según el emperador, en otros lugares he leído que el emperador tomaba jade líquido, que muy probablemente fue lo que le mató, pero él pensaba que ese era el elixir para la vida eterna. Entonces, ya una vez que se sabe que es para la inmortalidad, Borges habla también de que la muralla en el espacio y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Entonces estamos cada vez con más ideas, porque lo que quiere Borges es entender por qué sintió él esto, y siente que tal vez si sabe por qué el emperador realmente hizo estas cosas, si tiene todo el contexto, pueda responder a la pregunta. Y es curioso y irónico también, porque cuando ya llega finalmente a la conclusión no tiene mucho que ver con el contexto. La conclusión tiene más bien que ver con que él sintió esto porque tal vez esa es la respuesta a lo que uno siente cuando se enfrenta al arte o al hecho estético. Y literal, él dice: la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Y a mí me encanta porque utilizó toda la historia de la muralla, utilizó toda la historia de los libros que fueron quemados por el emperador para llegar a qué es el hecho estético, para llegar a me siento así porque nunca voy a entender por qué esta persona hizo todo esto, pero aún así me hace sentir algo, me llena de expectativa, me llena de alegría. Entonces es lo que Borges quiso demostrar, y me parece de una forma realmente hermosa. Obviamente todo esto es una excusa, la muralla y los libros es una excusa, el primer emperador es una excusa, pero es una excusa muy bien desarrollada, muy bien hecha para poder llegar a esto.
Y literal está poniendo, como les dije ya, en la introducción el problema, en la conclusión la solución. Y tenemos estas otras ideas que tal vez nos llegan a hacernos sentir como si estuviera divagando, estuviera en otro lado y nos hacen confundir y nos perdemos y ya no queremos leer y tal vez nos aburrimos, pero en realidad todo está de alguna forma conectado, ya sea irónicamente, porque a Borges le encanta la ironía, o de otra forma. Otras Inquisiciones es un libro increíble, tiene un montón más de ensayos que se podría leer, que se podría analizar, y la verdad les abro la puerta para que lo hagan ustedes, si es que ustedes leen La muralla y los libros y tienen otras ideas de por qué está escribiendo esto, díganme, no hay problema. Yo creo que la literatura siempre da paso a muchísimas interpretaciones, siempre y cuando tengan fundamentación, ¿no? Bases. Pero sí, eso sería todo por hoy. Y si tienen alguna idea, si quieren que les ayude con otro ensayo o otro cuento, también podría hacerlo.